Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Muy bien. Bueno, le quiero contar varias cosas. Adelante. Una, que fui al Teatro Colón, a una especie de ensayo general, invitación. Esa especie de preinauguración. Sí, a escuchar la Novena Sinfonía. Y el teatro está divino, absolutamente divino. Me dio muchísimo placer, una emoción, además ver a los músicos de pie, lagrimeando, al director llorando. Claro. Fue muy, muy emocionante. La verdad que muy interesante ver el Colón finalmente abierto. Claro. Otra cosa que me pareció interesante, Luis, es haber escuchado la argumentación de todos los diputados frente al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Me pareció muy interesante y me pareció que este es el debate o este es el congreso que uno quiere. ¿Qué debata? Un debate, claro. Un debate. Donde incluso hubo posiciones encontradas dentro de los mismos bloques, ¿no? Absolutamente, me pareció que fue muy interesante y me parece que está muy bien y es válido los que votan a favor y los que votan en contra. ¿Usted tiene opinión formada? Yo tengo, no tengo una opinión formada, sí tengo una opinión respecto de aprobar el matrimonio en sí, digamos, darle un paso más a la unión civil por todo el tema de lo que son los derechos sucesorios con personas que a lo mejor vivieron toda su vida y mejor seguramente que muchos matrimonios heterosexuales. Lo que hay que prohibir es el matrimonio. Claro. Cortina, yo le digo, lo que está muy mal visto. Bueno, eso sería un poco terminante, pero tengo dudas muy fuertes con el tema de la adopción. Sí. Bien, le quiero contar dos cosas que me llamaron la atención. Bien. Y con las que estoy un poquito enojada. Una con Elisa Carrió, que se abstuvo, y con Prat Gay, con Alfonso Prat Gay, que se abstuvieron. Porque me parece que ellos representan... Fueron pocos, ¿no? Los que... 4. Aspiazu, de Corrientes, Oliva, de Santiago del Estero, Carrió y Prat Gay, que son de Capital Federal. ¿Por qué pienso que no estuvo bien abstenerse? Porque si uno tiene un problema de conciencia, puede votar en contra. Claro. Pero abstenerse es no querer quedar bien con Dios y con el diablo. Claro. Esto quiere decir no estar en contra de la Iglesia, pero tampoco ponerte en contra a toda la clase media que te votó, que es el apoyo, tu base de sustentación. Sobre todo en el caso de los dos que vos mencionás con énfasis. Absolutamente. Carrió, que es la clase media porteña, ¿no? Me dio un poquito de rabia esta situación de abstenerse, que es quedar bien con todos, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso, no tenía nada mucho más interesante para decir. Bueno, ahora vamos a ver, porque en el Senado se va a dar una discusión. Creo que no va a pasar por el Senado, ¿no? Me parece que el Senado es un lugar más conservador en general. Es verdad. Además, claro, ahí las provincias pesan tal vez más y es verdad que probablemente no pase, pero bueno, hay también una presión social muy importante, ¿no? Usted tiene que hablar de plata. Cortina. Yo tengo que hablar de plata. Mira, si querés que hable de plata, hablar en serio de plata se habla en Europa en estos días, ¿no? Ayer, domingo, en una reunión de emergencia entre los países que integran la Comunidad Europea, se definió una ayuda no solo para Grecia, sino para fortalecer todos los sistemas que podrían estar en riesgo a partir de la crisis griega, de unos dineros, 720.000 millones de dólares. Un dinero. Vi la cara de Merkel, ¿eh? Claro. La cara de Merkel decía todo. Estaba un poquito preocupada, ¿no? Se hizo un escape a Rusia para los festejos de los 65 años del fin de la Segunda Guerra, pero bueno, volvió corriendo porque tenía cosas más importantes que hacer. Y el caso griego es muy importante, sobre todo, habrás visto en los diarios del fin de semana, por todo lo que recuerda, incluso ahora a los griegos y a muchos europeos, la crisis argentina de 2001. Hay algunas semejanzas muy parecidas. El megacanje. El megacanje, por ejemplo, sí, claro. Eso fue justamente, vos sabés que ayer en el Fondo Monetario, el sábado, se aprobó parte de ese paquetazo que hablábamos recién. El Fondo Monetario aprobó un paquete de 140.000 millones de dólares para sostener a Grecia. Y lo interesante fue que en el directorio, en la votación del directorio, no es que la posición argentina haya pesado demasiado, pero la posición argentina fue: aprobamos la ayuda, dado que hay un consenso generalizado en que hay que ayudar, pero no apoyamos las condicionalidades que impuso el fondo a Grecia para dar ese paquete de ayuda. ¿Por qué? Porque son casi calcadas las mismas condicionalidades que el fondo imponía, casi te diría hasta la crisis argentina o sobre todo hasta la crisis de 2008 en Estados Unidos. Esto es ajuste fiscal, recorte del gasto, baja de sueldos de empleados públicos y jubilaciones y demás. Y el argumento argentino, que es bien válido, desgraciadamente fue porque tuvimos que pasar por esa experiencia, es que eso no resuelve los problemas de fondo. Es verdad, ajusta los sueldos, digamos, se cae toda la economía y no le da herramientas a la economía griega para poder llegar a pagar en algún momento. O sea que esto es una rueda que sigue para adelante. Sí, lo escuché mucho a Labaña, ¿no? Claro, bueno, que Labaña, que lo vivió en carne propia, y ahora el ministro Vudú fue uno de los impulsores de ese documento que presentó el representante argentino en el Fondo Monetario. Y otro caso interesante, para que hoy los argentinos miremos bien de cerca, es que ¿por qué estalló esto?
el gobierno anterior griego había ocultado abajo de la alfombra un agujero fiscal, esto es un déficit de alrededor de 6 puntos del Producto Bruto Interno. Esto es, ¿te acordás cuando decíamos, está bien que reconozcamos que hay inflación porque si sabemos que hay un problema podemos llegar a solucionarlo? Si creemos o disimulamos que no lo hay, no lo vamos a solucionar nunca y un día nos va a estallar en las manos. Eso le pasó a Grecia. ¿Le va a pasar lo mismo a la Argentina con la inflación? Ahora, yo te digo una cosa, Cortina. ¿No es un poco ingenuo pensar que el Fondo Monetario, sobre todo Grecia pertenece a la Unión Europea? Efectivamente. No hubo es el hermano pobre, ¿no? Claro, pero no hubo gente que estuvo controlando todos estos años. Pudo hacer lo que... Bueno. Un gobernante en Grecia puede ser tan arbitrario de no tener una mirada, un control, como para haberlo dejado caer de esa manera. Eso sí es un dato interesante que aportás. Probablemente sí, probablemente no, porque en la medida en que es parte de la Comunidad Europea y como había mucha gente jugando con la deuda griega y con prestarle a Grecia una tasa más alta que el promedio, nos hacíamos los tontos. Ahora está el problema. Por eso digo, para que ocurra lo de Grecia, alguien se tiene que haber hecho el tonto durante mucho tiempo. Y haber ganado dinero, ¿no? Por eso, para alguien fue negocio lo de Grecia en algún momento. Exactamente. A lo mejor para el fondo. Muy probablemente. Sí, o por lo menos el fondo se desentendió. Se desentendió y ahora va a pagar el costo. Va a seguir pagando los costos políticos. Ahora, hablamos de nuestro país, hablamos del sur, hablamos de Sudamérica. Sí. Yo me pregunto, ¿no? Esta situación del UNASUR, ¿para qué sirve? Me parece muy meritorio que todos los presidentes de la zona lo hayan elegido al expresidente Kirchner, pero yo pregunto, en concreto, ¿ha servido para algo? ¿Hay hechos concretos? ¿Hay un mercado común? ¿Hay un plan común, estratégico? ¿Hay intereses comunes? No me parece que haya, con todo respeto, digo, más allá de la fuerza de Brasil, me parece que todos los demás estamos a la cola de Brasil. Efectivamente, y yo creo que la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que es esta iniciativa, no va a tener mayor incidencia futura, digamos. No la tiene hoy, desde luego, y yo creo que no va a servir para mucho. Me cuesta pensar. Digo, está el Mercosur en plena discusión sobre si tiene que seguir siendo un mercado común o no, y qué sé yo, y ahora nosotros vamos a hacer Nosotros no, es un impulso del gobierno de Hugo Chávez, básicamente, ¿no? Claro, y me parece muy difícil, no me lo veo sentado a Piñera con Chávez y con Lula o con el que la que reemplace a Lula. Me cuesta pensar eso, ¿no? Me cuesta pensar que hay realmente una comunidad de intereses. No. Bueno, tenemos una invitada hoy muy interesante porque hace mucho, primero que no tenemos una mujer acá sentada, ¿no? Muy bien. Con todo respeto. Y después, ella viene del radicalismo. Después se unió a Lilita Carrió. Y hoy le vamos a preguntar en qué está. Margarita Stolbizer, después de los auspiciantes.